que solo voy a decir el número de la pregunta y voy a hablar sobre mis respuestas. Ya, la pregunta número uno, tuvimos que crear tres tablas, donde las primeras dos son las que se aprecian en la imagen, la tabla película, la tabla tags y la tabla que combina ambas, que sería la intermediaria, películas-tags, donde le colocamos la combinación de las FK en relación a las primary key de estas ambas. Y para confirmarlo, le colocamos el select from, le colocamos el select from de tags y le colocamos el select from de películas tags, ¿vale? Entonces, para la pregunta número 2 te pide insertar cinco valores para películas y para tags. Entonces, para esto, tenemos el insert into, que se lo vamos a colocar a la película, donde los valores van a ser primero el ID, el nombre y el año. Ahí hay 5. Y para tags es solo el ID y el género. Y finalmente, te pide agregarle tres tags asociados a la primera película. Entonces, le colocamos el tag 5, el 4 y el 3, y solo dos para la película número 2, que sería el uno y el 3. Entonces, ahora si colocamos de nuevo las películas, te va a salir el nombre de la película y el año. Colocamos los tags y te sale el tipo de acción, o sea, el género, y al final la cantidad de tags que tiene cada uno. Por ejemplo, la primera tiene 3 y la segunda tiene 2, como dice la pregunta. Ahora, para la pregunta número 3, hay que ver la cantidad de tags que tiene cada película, y para eso usé el select, donde seleccionamos la película ID como ID película, y también seleccionamos película.nombre como nombre-película. Ahí tenemos la combinación de las dos, y para que empiece a contar la cantidad de tags, tenemos que colocar count, y entre comillas, tenemos que colocar película-tags, punto tag-ID. Ahí está la relación. Y las para que después se coloque la cantidad de tags desde película. Para eso, para que te contabilice desde película, hay que colocarle el left join. Y después del left join hay que colocar el película tags on película.id. Y eso es igual a colocar película-tags punto película-id. Entonces, para que esté más ordenado, colocamos el group by película.id guión película.nombre. Ahí va a estar agrupado en base al ID y el nombre, y después lo vamos a ordenar según el película ID. Entonces, corramos el código y te va a ordenar primero el nombre de la película y el ID, y después la cantidad de veces que tuvo tags. Entonces, Pocahontas tuvo tres veces tags y Bastardos sin Gloria solo tuvo dos veces. El resto no tuvo ningún tags. Para la pregunta número 4 te pide crear las tablas que se ven ahí. Son tres tablas con una intermediaria. Entonces, es lo mismo que en la primera, que tenemos que crear tres tablas. La primera de preguntas, la segunda de usuarios y la tercera es la intermediaria, donde se coloca el FK para usuario y pregunta desde sus respectivas tablas de usuarios y preguntas. Entonces, después de eso, te pide agregar cinco usuarios y cinco preguntas. Yo creé recién esto, así que tengo que ir colocándolas. Ahí creé la primera tabla, la segunda tabla y la tercera tabla. Entonces, para confirmarlo, coloco el select from y ahí me salen todas las cosas que coloqué en mi tabla intermedia. Vale, entonces para la pregunta número 5 te pide agregar cinco usuarios y cinco preguntas. Entonces es lo mismo, hay que colocar el insert into, donde colocamos los valores, que serían el ID, el nombre y la edad de cada uno. Y después para preguntas hay que colocar el ID, la pregunta y la respuesta correcta. Esos son los valores y son cinco también. Entonces, para confirmar que todo está en orden, primero vamos a hacer el insert into y el insert into acá, y ahora vamos a confirmar. Entonces, select from para los usuarios, ahí hay cinco. Para las preguntas, ahí también hay cinco. Y para las respuestas, ahí creamos la tabla intermedia. Ya, entonces, te pide en la letra número A que coloques la primera pregunta de esta respondida correctamente dos veces por dos usuarios diferentes. Entonces, colocamos el insert into, donde la respuesta es en base al ID, la primera, y te pide la respuesta que tiene que ser 3, el usuario es el primer usuario y la pregunta corresponde a la primera pregunta. Entonces te pide que la primera pregunta se respondía correctamente dos veces. Entonces, siendo que el uno es la pregunta, se respondió correctamente 3. Está bien. Después te pide que la segunda pregunta debe ser contestada correctamente solo por un usuario. Entonces, la segunda pregunta era cuál es mi plato favorito y coloqué arroz con pollo. Esa es la respuesta correcta. Y es solo por un usuario. Eh, Después pide que las otras tres preguntas deben tener respuestas incorrectas. Entonces, las otras tres preguntas no tienen la misma respuesta correcta, ya que la tercera es nombre del equipo y puso tengo dos. ¿Cuántos hermanos tengo? Puso ingeniería ambiental. ¿Y qué carrera estudié? Chicago Bulls. No tiene coherencia. Vale. Entonces, ahora la pregunta número 6 pide que cuente la cantidad de respuestas correctas totales por usuario. Entonces, para eso tenemos que hacer seleccionar el usuario.nombre, esa es la parte específica, donde vamos a contabilizar solo las respuestas del ID como las respuestas correctas. Para eso tiene que ser sacado desde usuarios, donde le vamos a colocar un join, donde el join va a tener las respuestas en los usuarios.id. Y eso es igual a tener las respuestas del usuario ID. O sea, solo va a tomar en cuenta las respuestas correctas. Y también vamos a hacer otro join, donde vamos a colocar las preguntas en las respuestas.preguntas.id, que es igual a preguntas ID. Y tenemos que asegurarnos que esté correcto, entonces tenemos que colocar donde las respuestas, punto respuestas, son igual a las preguntas, punto de respuesta correcta. Y para eso le vamos a poner un orden que va a ser ordenado en base a los usuarios ID. Le colocamos ejecutar y ahí está. Respuesta correcta. Ah, perdón, me faltó colocar esto. Insert into, ya existe. Este me falta acá. Este, restricción. Este era.
Ahí sí, pero me había faltado uno. Y ahí deberían estar solo las respuestas correctas que realizó Nicolás, Fernanda y Mía una vez cada uno. Y esa son la cantidad de respuestas correctas por usuario. Después, para la pregunta número 7 es un poco distinta porque te pide cuántos usuarios respondieron correctamente. Entonces, aquí la diferencia es que solo vamos a colocar los que respondieron correctamente. Y para eso, en vez de colocar solo count, le ponemos adentro el distinct, que sería distinguir entre la respuesta de usuario, ID, y usuario, la respuesta correcta. ¿En dónde? En preguntas. Y aquí le tenemos que hacer el left join para irnos a las respuestas en preguntas ID, que son igual a las respuestas de la pregunta ID. Es la misma lógica. Y aquí hay que colocarle un en, donde la respuesta es punto respuesta es igual a preguntas, respuesta correcta. Y nuevamente se agrupa y se ordena en base a la pregunta ID. Entonces, en base a este código, te va a soltar el ID, después te va a colocar la pregunta y te va a colocar la cantidad de respuestas correctas. Entonces tenemos dos y tenemos una. Para la pregunta número 8 tenemos el siguiente tema, que hay que eliminar un usuario, pero de forma de cascada. Entonces para esto hay que primero borrar el primer usuario. Para eso primero tenemos que alterar la tabla de respuestas para que así podamos borrar primero la llave. ¿Y cuál es la llave? La respuesta del usuario ID FKey, porque si no, no me va a dejar hacer primero el borrar el usuario. Entonces primero tenemos que realizar este. Y ahí recién sacamos el constraints, si es que existía, y en este caso sí existía, en respuestas del usuario. Y después podemos realizar el delete en cascade, que vamos a tener que alterar nuevamente una tabla, nuevamente la respuesta, y vamos a agregar esta vez un constraint que es para la FK del usuario, donde el FK va a ser usuario ID y se referencia al usuario ID. Y ahora tenemos que hacer el delete en cascade. Ya, ahora se alteró la tabla y ahora sí podemos eliminar el usuario. En este caso la pregunta te pide borrar el primer usuario, entonces sería el ID número uno. Si corremos el código, efectivamente te borró el número uno. Significa que ahora si verificamos, ya no aparece el ID número uno. Parte del 2 hasta el 5. Significa que ahora solo tenemos cuatro usuarios de momento. Para la pregunta 9, hay que crear una restricción donde los usuarios menores a 18 no pueden ingresar. Por lo tanto, tenemos que alterar nuevamente la tabla, pero esta vez para el usuario. Y el constraint es que tenemos que chequear la edad. ¿Y cómo se chequea? Simplemente con un check, edad es menor o igual a 18. O sea, perdón, mayor o igual a 18 años. Mm, a ver, error, la restricción check edad. Creo que lo tengo distinto. Edad. A ver, hay que alterar la tabla usuarios y hay que agregar el constraint checked, la restricción checked. Ah, si le quitamos así. Dios. Ya, ahora sí. El problema era de que no se puede colocar la restricción siempre que ya hayan usuarios menores de edad, por lo que la restricción no se puede colocar. Por eso si colocamos esto no pesca. Pero si tira un error así, hay dos opciones. Se puede actualizar la edad o eliminar los usuarios que tengan esa edad. Entonces, en honor al tiempo, voy a eliminar todos los que sean menores a 18 años. En ese caso se van a eliminar y podemos chequear. Y solo me quedan dos, que son Fernando y Carlos, que eran mayor de edad con 25 y 55 años. Entonces, ahora sí podemos alterar la tabla de usuarios y colocar un check de edad, donde tienen que ser mayor o igual a 18 años. Y ahora sí me permite. Entonces, para chequearlo, podemos insertar los siguientes valores y ver qué ocurre. Entonces, en insert into usuarios varios, vamos a ver que no me permite porque Rocío tiene 12 años. Si, por ejemplo, le colocamos 42 años, ahora sí me debería dejar. ¿Ven? Entonces, ahora sí funciona esa restricción. Y como ven, ahora tengo solo personas mayores de edad, 25, 55, 42 y 68 años. Entonces, para la última pregunta, hay que alterar la tabla existente de usuarios nuevamente y hay que agregarle un nuevo campo que sería el de correo. Entonces, para eso hay que colocar alter table de usuarios, agregar una columna nueva que sería de correo y le vamos a poner parchar 255. Y lo vamos a poner que sea único, porque esa es la restricción que debe tener esta nueva tabla. Entonces, ahora chequeamos y efectivamente tenemos email. Y como no tiene valor, se le queda en nulo. Para eso, podemos chequear nuevamente si es que quieren. Podemos colocar en insert into usuarios varios y podemos colocar un nuevo usuario, que sería ID nueva 8, y se va a llamar Chelo, edad 27, para que no tenga problema la restricción de edad, y un nuevo correo. Lo colocamos, se insertó y verificamos. Y como ven, el correo también funciona perfectamente. Eso sería, muchas gracias.